Para mejorar la animación en nuestro Motion Graphics, podemos hacer uso de diferentes efectos que pueden ser aplicados a los archivos que importemos, ya sean desde Adobe Illustrator o Photoshop. Para este ejercicio se va a utilizar un archivo de Illustrator, el cual se le va a aplicar el efecto de simulación de escritura que encontraremos en la carpeta de generar de efectos. Para ello es importante que el elemento con el que se va a trabajar se encuentre separado en capas respectivamente y no por subcapas, ya que si lo dejo así por subcapas, el efecto se va a aplicar a todas y todas van a trabajar como si fueran una misma capa, un mismo objeto. Entonces, por tanto, separo la capa donde evidencio que este elemento tiene unas dimensiones únicas, ¿sí? Que hacen referencia pues, al tamaño de capa como tal del objeto. Luego, en el After Effects, lo que voy a realizar es la importación de estos archivos, donde debo elegir la opción de que voy a generar una composición y que además voy a conservar el tamaño de la capa. Le doy a abrir y observamos cómo ahora se me generó una composición que se denomina planta. Me aparecen los tres objetos. De hecho, puedo borrar el fondo, que no me interesa. Y están los objetos donde confirmo que todos están vinculados entre sí y que para poder separarlos debo dirigirme al Illustrator y separarlo por capas. Entonces me interesa tener este elemento, que es el que me voy a llevar a la capa que he denominado simulación de escritura, con un lienzo de trabajo de 1920 por 1080. Y aquí lo voy a pegar. Ya tengo mi respectivo fondo. Elimino esta composición. Y escalo el objeto. Puedo ir probando estas opciones. Si trabajo con el Illustrator, al activarla, me va a permitir que el trazo de mi Illustrator mantenga su calidad propia. Esto y esta opción solo es válido para archivos Illustrator. Cuando se trabajan con archivos desde Photoshop, se trabaja con esta opción. Pero en este caso, al ser un archivo Illustrator, activamos esta opción para aumentar la nitidez y la calidad de ese trazo. Lo siguiente será ir a la carpeta de generar y aplicar el efecto de simulación de escritura. El efecto de simulación de escritura tendrá estas opciones, las cuales, dependiendo del elemento o del objeto a trabajar, tendrán valores únicos. La primera opción, posición de pincel, me va a permitir indicar en dónde es que va a iniciar el trazo. Voy a cancelarlo. Porque deseo que el trazo esté por fuera del lienzo de trabajo. Como por acá. Y luego activo la opción de posición de pincel. Entonces aquí desplazo un segundo. Y ya lo único que tengo que hacer es arrastrar. Bueno, verifico si se me crearon los keyframes.
Sí, aquí está el keyframe de simulación de escritura. Activo, posición. ¿Ok? Y le voy a dar zoom para observar el comportamiento que se tiene sobre el objeto. Observamos una serie de líneas, de puntos que aparecen en animación. Lo primero que voy a hacer es aumentar el tamaño del pincel. También observamos que son unos puntos los cuales puedo disminuir o aumentar su espaciado de acuerdo a la necesidad, que en este caso voy a dejarlo en 0. Necesito una línea, un trazo. Y voy a aumentar el tamaño del pincel para que abarque más o menos el tamaño del trazo. Entonces verifico. Y la idea es que el trazo se vaya realizando segundo por segundo o los fotogramas que sean necesarios. Por ejemplo, bueno, aquí crece, tapa, llega a este. Voy a pasar a la rama número 2. Voy a dejarlo acá. Paso al segundo 2. Realizo este trazo. Lo he hecho que no sea bastante. Ok. La animación debe hacerse segundo por segundo para que uno podamos tomar curvas. Y para poder ver el efecto, lo que llevamos ahora, debemos cambiar el estilo de pintura a revelar imagen original. Puedo hacer unos ajustes para disminuir el tamaño del pincel. No está animado. De esta manera puedo reducirlo para que aún no se vea que van a aparecer las otras ramas. También tengo la opción de aumentar o disminuir la dureza del pincel. O la opacidad del pincel como tal. ¿Listo? Aquí crece esta de acá.
Y que ahora, si queremos generar el otro trazo para este lado, debemos duplicar la capa, ya que el efecto como tal solamente nos permite simular una generación, ¿sí? Por, por capa. Por tanto, si queremos que se genere la otra, entonces debemos duplicarla. Voy a utilizar la herramienta de pluma. Como pueden observar, tengo la capa seleccionada para generar una máscara y no para generar una forma. Aquí ya compruebo que tengo solo este trazo. Por tanto, ahora a mi simulación de escritura, la cual debe aplicarse. Voy a activarlo acá. Activo el efecto para que crezca hacia este lado y luego aparezca esta opción. Entonces debo activar la simulación de escritura para poder ver en blanco el trazo. Entonces, en este punto es donde yo determino que va a empezar el efecto. Elimino los keyframes, desactivando el conmutador. Activo el conmutador. De hecho, le indico que se va a generar acá. Es su punto inicial. Avanzo al siguiente segundo. Bueno, no va a salir recto, derecho. Si lo toca generar una curva, entonces lo pondré aquí a esta posición. Voy a avanzar al siguiente segundo. Y lo pondré por acá. Y cambio nuevamente a revelar imagen original. Este sería el avance. Aspectos por mejorar. Ampliar aquí un poco el tamaño del pincel. Debe estar animado. Por tanto, selecciono dicha capa. Aquí en este momento voy a animar también el tamaño del pincel. Aquí lo voy a poner a 8. Luego avanzo. Bueno, lo voy a poner a 10. Ya casi, pongámoslo a 12.
Ok, a 12. E inmediatamente después que vuelva a 6.1, pues puedo agarrar el primer keyframe, copiarlo y pegarlo. Bueno, debo ajustar la distancia de ese keyframe, duplicar este mismo para que mantenga el tamaño como tal. Ah, bueno, aquí estamos observando que el tamaño del pincel se va afectando a todo el trazo, que aquí se pone bastante grande y luego se pone delgado. Entonces, no nos sirve, debemos mantenerlo más o menos en esta porción, que esté en 12. Sí, perfecto, funciona. Separo nuevamente la capa. De hecho, esta la voy a duplicar. La dejaré como la original. Y a esta rama 03, eliminar los conmutadores, colocar la opción de sobre la imagen para poder observar el trazo. El trazo ahora va a iniciar desde acá. Desde más abajo puede ser. Y determinar en qué momento de la animación se va a generar como tal el efecto. Importante, generar entonces la máscara para seleccionar el trazo que vamos a utilizar. Entonces, empiezo a realizar el proceso.
Desactivo el original. Bueno, voy a verificar si ya se unieron los puntos. Ok, no están unidos. Ah, importante, fue crear la máscara del tallo principal. Bueno, ese me sirve, solo que lo voy a nombrar como el cuarto. Voy a desactivar este por un momento y lo que voy a hacer acá es ajustar rápidamente para rescatar la información del tallo que necesitamos. Obviamente eliminando el tallo de la izquierda, la rama. Vamos a eliminar, eliminemos. Y a partir de este momento, continuamos con la simulación. Entonces lo colocamos sobre la imagen. Supremamente importante activar el conmutador y activar el efecto.
Vamos a confirmar el efecto si ya se generó el primer conmutador de animación. Posición del pincel, no se generó. Ok, ahora sí. Podemos separar o más bien juntar estos keyframes hacia la izquierda para que tenga una continuidad. Y cambiamos la opción de revelar la imagen original. Bueno, voy a ajustar la duración de esta rama para variar un poco el tiempo en el que sale. Y el proceso se repite con cada una de las ramificaciones de la planta.